Oye, ¿qué tal está? ¿Bien? ¿Se ve? Transportado. No les... Con el audio, por favor, ayúdenme. ¿Qué tal está nuestro audio? ¿Está bien? Está bien, Inge. Muy bien. Está Continuamos. bien. Bien. Hoy vamos a iniciar con otro capítulo. Es mecánica de fluidos, ¿sí? Vamos a ver lo que es hidrostática e hidrodinámica. ¿Bien? Bien, para esto tenemos como objetivos de capítulo definir conceptos de fluido, explicar la variación de la presión con la profundidad. Vamos a comprender y aplicar el principio de Pascal. Vamos a ver, aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Y vamos a ver algunos ejercicios prácticos también. ¿Sí? Entonces, para esto tenemos planteado un contenido que está en la definición del fluido, ¿sí? Que es la presión y la variación con respecto a la profundidad. Vamos a ver el principio de Pascal. ¿Sí? Vamos a ver el principio de Arquímedes, la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Y bueno, pues también vamos a ver aplicaciones a la medicina y finalmente, como siempre, una bibliografía propuesta para que ustedes puedan complementar lo que se les menciona o explique en clase. ¿Está bien? Bien. Entonces, antes de pasar de lleno a la definición, sí, vamos a ver, recordar un poquito, ¿sí? De las fases de la materia, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, está bien, muy bien que las fases de la materia, ¿sí? O el estado de la materia son el sólido, ¿sí? Un estado líquido y un estado gaseoso, ¿sí? La parte sólida, como ven, su forma, ¿sí? Su forma se conserva, ¿sí? Ya tiene una parte definida, ¿sí? Un sólido tiene una forma definida, ¿está bien? En cambio, el líquido, ¿sí? Su forma puede adoptar, mm, ¿sí? Puede adoptar a la forma del recipiente que lo contiene, ¿está bien? Sí, como la fibrita, ¿verdad? El líquido adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Bueno, y el gas igual, ¿cierto? Sí, el gas generalmente, estado gaseoso igual, eh, tiende a expandirse en mayor, ¿cierto? Proporción que el estado líquido igual, ¿cierto? Adopta generalmente el recipiente que lo contiene, ¿está bien? Eso como introducción a la parte de fluido, ¿sí? Bien, ¿qué es un fluido? ¿Sí? Un fluido se define como una sustancia, ¿sí? Que cambia su forma continuamente, ¿no? Siempre que éste esté sometida a un esfuerzo flotante, ¿sí? O una fuerza tangencial, ¿sí? Sin importar qué tan pequeña sea esta fuerza, ¿está bien? Ese es un fluido, ¿bien? Entonces, los fluidos generalmente, sí, pueden ser, también pueden ser fluidos en estado sólidos, ¿está bien? Da una fuerza pequeñita que se lo aplique tangencialmente, esta puede cambiar, ¿sí? Sí puede cambiar. Al igual que en el líquido se nota más este cambio, ¿verdad? Una fuerza constante que se le aplique tangencialmente, ¿verdad? Pequeñita sobre la superficie, puede cambiar o variar la forma de ese fluido, ¿está bien? Sí, a eso se refiere la definición. Bien, ahora vayamos a ver las propiedades básicas de los fluidos, ¿sí? Una de esas propiedades es la temperatura. ¿Está bien? Entonces, un fluido puede estar a una determinada temperatura, puede encontrarse bien. Entonces, ¿qué es la temperatura? ¿Sí? La temperatura no es nada más que la medida de qué tan tibio o caliente se encuentra ese fluido. ¿Está bien? Nada más, simplemente es eso, ¿sí? Generalmente, el- esa temperatura se mide, ¿cierto? En grados centígrados, ¿sí? Lo más común, lo que ya conocemos, ¿verdad? Grados centígrados. A esta temperatura de grados centígrados se reconoce como temperatura relativa. ¿Está bien?
En el sistema internacional de medida, ¿sí? Se aplica como grado absoluto a los grados Rankine, ¿está bien? Perdón, los grados Kelvin, ¿sí? Los grados Kelvin. Entonces, para fines de cálculo, si en algún caso tenemos que hacerlo, vamos a tener que transformarlos la temperatura en grados centígrados que habitualmente nosotros conocemos, llevarlo al grado Kelvin, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se transforma eso? En la parte inferior, donde está el puntero, ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Yo tengo una temperatura en grados Celsius, voy a tener que sumar más 273,16, y voy a obtener mi temperatura en grados Kelvin, ¿está bien? ¿Sí? En algún caso de aplicación. También hay otras unidades de medida, ¿no es cierto? Como el grado de Rankine, como el grado de Fahrenheit, ¿sí? Bien. Entonces, estas unidades de medida son generalmente en el sistema inglés. ¿Está bien? Nosotros en el sistema internacional vamos a manejar el grado Kelvin y el grado Celsius. ¿Está bien? Bien. Otra propiedad de los fluidos es la presión, ¿sí? Y la presión se define en la presión como la cantidad de fuerza que ejerce sobre una unidad de área de alguna sustancia. ¿Está bien? Entonces, esa definición se representa de esta manera. ¿Está bien? ¿Sí? Por la ecuación que está en el recuadro, ¿verdad? ¿Sí? La presión nos dice que es igual a la cantidad de fuerza que se ejerce sobre un objeto, ¿sí? Por la unidad de área. ¿Está bien? Entonces, la unidad de medida va a ser aquí. Si la fuerza se mide en intensidad, en la parte inferior, por favor, la fuerza se mide en Newton, ¿verdad? El área la vamos a medir en metros cuadrados. Entonces, a la relación de estas unidades, ¿sí? Al conjunto de estas unidades en teniendo un metro cuadrado, la vamos a denominar pascal. ¿Bien? Entonces, nuestra presión en el sistema internacional va a estar dando por pascal. ¿Está bien? Y esa va a ser nuestra unidad de medida. ¿Sí? Bien, ahora vayamos a ver lo que es la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Qué es la presión atmosférica? Si ustedes ven, hay diferentes presiones a nivel del mar, ¿sí? A nivel, a una determinada altura. También se varía a nivel, en función de la altura, ¿está bien? A nivel del mar tenemos una presión, ¿sí? Y igual, que es constante, que es 1,013 por 10 a la 5, ¿sí? Pascales, que quiere, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe esta presión? Sí, es lo más importante. Si vemos aquí en el gráfico, por ejemplo, sí, toda esa masa que está en la atmósfera, ¿sí? Que nos está rodeando, ¿sí? Toda esa masa de aire que nos rodea, ¿sí? Esa es la que ejerce la llamada presión atmosférica, ¿sí? Entonces, todo el rato, nosotros todo el tiempo, estamos cargando esa presión atmosférica sobre nuestros hombros, ¿está bien? En todo momento, esa presión está ejerciendo sobre nosotros, ¿sí? A eso se llama presión atmosférica, ¿sí? Todo lo que está al aire libre, los edificios, ¿verdad? Esos, por ejemplo, están soportando la presión atmosférica, ¿está bien? Ese peso de aire o esa masa de aire que está sobre nosotros, ¿sí? A eso se la denomina, se la conoce como presión atmosférica, ¿no? Y tiene valores constantes, ¿sí? A nivel del mar, ese valor, esa presión es 1,013 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado o pascal, ¿está bien? También se la conoce como una atmósfera, ¿sí? Una atmósfera de presión a nivel del mar, ¿sí? O 1,013 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado, o 101,3 kilopascales, o 14,7 libras por pulgada cuadrada, ¿está bien? En el sistema inglés, ¿no? La parte de ahí está. Y toda la equivalencia que tiene esa presión atmosférica, ¿está bien? A nivel en La Paz, por ejemplo, nosotros tenemos 495 milímetros de mercurio, ¿sí? Es diferente la presión aquí en La Paz, ¿sí? Bien, ahora vayamos a ver lo que es presión absoluta y presión manométrica, ¿está bien?
Entonces, antes de ver lo que es la presión absoluta, vamos a ver lo que es la presión manométrica. ¿Sí? Entonces, la presión manométrica es propia de un elemento o de un sistema en un, en un determinado lugar. ¿Está bien? Un ejemplo que les voy a dar, por ejemplo, es ustedes han visto los botellones de agua, ¿sí? Los botellones de agua en las piscinas, ¿sí? Están volteadas, ¿verdad? Las botellas de agua están volteadas. Y en la parte superior hay un vacío, ¿verdad? ¿Sí? Es aire, ¿sí? Ese aire está ejerciendo presión sobre el líquido, ¿sí? Entonces, si yo abro el dispensador, va a salir agua, ¿verdad? Entonces, esa presión que está ahí arriba, ¿sí? Esa es la que está haciendo que ese líquido pueda salir, ¿sí? Entonces, esa presión que está ahí, a esa presión se le llama presión manométrica, ¿sí? Porque es propio de ese elemento, ¿está bien? De ese sistema, si quieren. Otro, otro ejemplo que les puedo dar es el de un tanque de oxígeno, ¿sí? El tanque de oxígeno contiene un elemento gaseoso, ¿no es cierto? Propiamente el oxígeno, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿sí? Ya se puede ver el instrumento de medida, ¿verdad? Sí, que es ese relojito que aquí ven en la imagen, ¿sí? Entonces, esa presión que tiene ese sistemita ya tiene un medidor de presión, ¿sí? Eso se llama manómetro. A diferencia del botellón de agua que les daba como ejemplo, no hay, pues no se puede, no hay, no viene con un manómetro incorporado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que esa, ese volumen de aire que está encima ejerce una presión, ¿no? Y esa sería una presión magnética, ¿sí? El tanque de oxígeno ya viene con un instrumento, ¿verdad? Que se puede medir. Entonces, ahí nos indican cuál es la presión magnética, por ejemplo, ¿sí? ¿También? Entonces, dicho eso, la sumatoria de todas las presiones, ¿sí? A todas las presiones se le conoce como presión absoluta, ¿sí? Como está aquí en el recuadro, ¿sí? Presión absoluta. ¿Y a qué es igual esa presión absoluta? Es a la sumatoria de la presión atmosférica, ¿sí? A esa presión que soportamos nosotros en el hombre completo, ¿sí? ¿Sí? En el medio que nos rodea, más la presión manométrica que pueda existir en el sistema, ¿no? En el sistema dado, ¿está bien? ¿Sí? Esto se le conoce como presión atmosférica, ¿está bien? Sí. Bien, sigamos viendo las propiedades de los fluidos, ¿sí? Ahora veamos lo que es la densidad, ¿sí? ¿Qué es la densidad? La densidad es igual a la cantidad de masa, ¿sí? Dividido entre o- por unidad de volumen, ¿sí? La densidad es la cantidad de masa que puede existir en un objeto, ¿sí? Por unidad de volumen, ¿sí? Eso se denomina la densidad. Si ven en el recuadro, ahí está la relación, ¿verdad? ¿Sí? Se denomina generalmente con la letra griega rho, ¿sí? Rho, que es igual a la masa de un objeto dividido dividido entre volumen, ¿sí? Entre el volumen, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se puede eh, hacer alguna aplicación, ¿sí? De esta densidad? Por ejemplo, ¿sí? Si tengo a mayor masa, sí, a mayor concentración de masa por unidad de volumen, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el ejemplo de imagen, ¿sí? El aluminio, ¿no? Es un metal. Tiene mayor concentración de masa por unidad de volumen, ¿sí? Y si lo introducimos en un fluido se va a hundir, ¿no? Porque tiene mayor concentración en masa, ¿sí? Otro elemento, la madera, por ejemplo, sí, es más ligera, entonces tiene menor concentración de masa por unidad de volumen, ¿está bien? Entonces, por tanto, este elemento tiende a flotar, ¿sí? Tiende a flotar en el agua, ¿verdad? Tiende a flotar. Otro ejemplo, el corcho, ¿sí? El corcho tiene aún menor concentración de masa por unidad de volumen, mucho menor. Entonces, esta flota a la superficie de la agua, ¿sí? Ni siquiera se introduce una parte como la madera, ¿sí? La madera se introduce un poquito y flota. Pero el corcho flota
por no tener esto, porque en su cuerpo la concentración de masa es muchísimo menor por unidad de volumen, esta tiende a flotar. Y así tiende a flotar. Esa es una aplicación de la densidad. ¿Está bien? Otra aplicación, por ejemplo, sí. ¿Han escuchado cuando vienen a jugar fútbol aquí en La Paz? Sí. Se quejan de que no hay oxígeno, ¿verdad? Sí. No hay oxígeno. Sí. Los jugadores, sí. Acá, porque en esta parte de la imagen que ven, el aire, sí, el aire tiene una masa determinada, ¿está bien? El aire sí, está compuesto por oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, ¿sí? La mayor cantidad de oxígeno, en mi proporción. Entonces, esta masita de aire tiende a, como por gravedad, tiende a condensarse más en la parte más baja, en este pintadito que está aquí, en un celeste más claro, ¿sí? Toda esa masa de aire se concentra más abajo, ¿está bien? ¿Sí? Más abajo. Entonces, en esta parte de arriba, si ustedes quieren La Paz, el Alto, Potosí, la densidad del aire, ¿está bien? ¿Sí? La densidad del aire es menor, ¿sí? Hay una concentración de masa menor de aire. Y en la parte baja a nivel del mar, hay una concentración mayor de aire por unidad de volumen, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, por tanto, ¿qué significa esto? Que al nivel del mar hay una concentración mayor de aire, o sea, hay más oxígeno, ¿sí? Y en la parte superior hay menor concentración, ¿sí? Por eso es la queja del ciudadano, ¿no ve? O del turista que viene, ¿no? Nos falta aire y esto por otro, ¿sí? Es por esa situación, ¿está bien? Hay mayor concentración de aire, la densidad, ¿sí? La densidad de aire está en menor proporción que a nivel del mar, ¿está bien? Y esa es la explicación de ese efecto de falta de oxígeno, ¿sí? Como conocimiento general para ustedes, ¿está bien? ¿Sí? Bien, peso específico. El peso específico es una unidad muy particular que se maneja justamente en el tema de fluidos, ¿sí? Es la cantidad, ¿sí?, de peso, ¿sí?, por unidad de volumen de una sustancia, ¿sí? Está dado por esta relación adecuada. La vamos a simbolizar por gamma, ¿sí? Por gamma, igual al peso del cuerpo, ¿sí? Al peso del cuerpo, dividido entre su volumen, ¿sí? Como el peso del cuerpo es igual a la masa por gravedad, ¿cierto? Lo podemos descomponer de esta forma, ¿sí? Pero al mismo tiempo sabemos que la masa sobre el volumen es igual a ¿qué? A la densidad, ¿no es cierto? Por tanto, este peso específico también se puede expresar en función de su densidad, ¿sí? Entonces, el peso específico en función de la densidad será igual a ¿qué? Peso es igual a la densidad por la gravedad. ¿Está bien? Entonces, ambas ecuaciones son válidas para utilizar en algún momento. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, ¿en qué unidades se mide? Bien, sabemos que la densidad aquí es igual a kilogramos metro cúbico, ¿sí? La gravedad es metro sobre segundo cuadrado. Por tanto, nos va a quedar Newton, ¿sí?, por metro cúbico. Esa va a ser la unidad de medida del peso específico. ¿Está bien? Newton, ¿sí?, por metro cúbico. ¿Bien? Densidad y relativa, ¿sí? Ahora vayamos a ver lo que es la densidad relativa. ¿Sí? La densidad relativa no es nada más que la medición, ¿sí? La medición de cualquier líquido, ¿sí? La medición de la densidad de cualquier líquido respecto a una densidad universal, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser esa densidad universal? El fluido universal para nosotros, ¿sí?, es el agua, ¿sí? Es un fluido universal. Su densidad es constante, es un factor constante, ¿está bien? Es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? O 1000 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional, ¿está bien? Entonces, si en algún momento no nos van a incomodar por la densidad, si estamos tratando con fluidos, ¿cierto?, generalmente es agua, no nos dan el dato de la densidad implícitamente, ¿no? Nosotros vamos a suponer inmediatamente esa densidad, ¿cierto?, porque es agua, y del agua
Usamos 1000 kilogramos por metro cúbico o un centímetro por, un gramo por centímetro cúbico, ¿está bien? Entonces, la densidad relativa, como ejemplo, ¿sí? ¿Y qué era ya la densidad relativa del mercurio, por ejemplo, ¿sí? La densidad del mercurio es 135.000, 13.580, ¿sí? Kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces, esta la voy a dividir entre la densidad del agua, ¿sí? ¿Sí? Que va a ser nosotros una densidad base, ¿sí? Entonces, a esta división, como resultado, me va a dar 13,58. Por tanto, la densidad relativa del mercurio va a ser 13,58. Sí, un número, valor, sin unidades, ¿está bien? En algún momento a mí me dan, la densidad del mercurio es 3,58. Entonces, no me dan unidades de medida, pero yo voy a asumir inmediatamente, porque sé que cuando me dicen densidad relativa, está dividida entre la densidad del agua, ¿verdad? Entonces, este 3,58 será, ¿qué? Gramos por centímetro cúbico o kilogramos por metro cúbico, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, para eso es generalmente, ¿sí? La aplicación del concepto de densidad relativa. ¿Está bien? Mm. Bien. Ahora vayamos a ver la variación de la presión con la profundidad, ¿sí? Este es un ejercicio, un ejemplo práctico, ¿está bien? ¿Sí? Si tenemos un recipiente, así como está acá, puede ser un recipiente, una piscina con agua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en la superficie, ¿sí? Va a haber siempre la presión atmosférica, como les comenté, ¿está bien? Eso es de entrada, ¿sí? De entrada. Es un dato ya implícito ahí, ¿está bien? En cualquier superficie siempre va a estar actuando la presión atmosférica, ¿está bien? La presión atmosférica. Yo quiero calcular mi presión en el punto 2, ¿sí? En el punto 2. Entonces voy a decir, voy a hacer una voy a hacer una igualdad de presión, ¿sí? En fluidos, en este punto uno y en el punto 2, ¿sí? Va a haber siempre un equilibrio de presión, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, por eso voy a escribir presión 2 igual a presión uno, ¿sí? Con la finalidad de determinar la presión en el punto 2. Entonces, ¿qué presiones se están ejerciendo en el punto 2? No, como les dije, de entradita, la presión atmosférica. Entonces voy a sumar, ¿sí? Pues un 2 igual. Tengo la presión atmosférica. ¿Qué más? Es toda la capa, ¿sí? La capa que está encima, ¿sí? Sobre el nivel del punto 2, toda esta capa de agua, que está en una profundidad H, ¿sí? Toda esta capa también ejerce una presión, ¿está bien? ¿Y esa presión cómo la voy a calcular? Va a ser igual a qué? Más, ¿sí? La densidad del fluido, ¿sí? En este caso agua, ¿no? Puede estar otro elemento, ¿sí? Pero ya me están dando una relación general, ¿sí? La densidad del fluido, ¿sí? Por la gravedad, ¿sí? Más la profundidad al cual se encuentra el punto en el cual quiero calcular esa presión, ¿está bien? Entonces será la altura, ¿sí? Esa altura H, ¿está bien? Entonces, de esa manera puedo determinar esta presión en el punto 2, ¿bien? ¿Se entendió? ¿Hay alguna consulta? Ahora, si quiero calcular una presión en el punto, a mayor profundidad, ¿cómo haría? Digamos, tengo aquí otro nivel de referencia, ¿sí? Tengo otro punto 3, ¿sí? 8,3. Entonces aquí será la presión 3. ¿Cómo calculo esa presión 3? ¿Sí? Entonces aquí va a haber una alturita, otra alturita, ¿verdad? Será un H sub 1, pónganse. ¿Está bien? Entonces, esta presión simplemente va a ser igual a qué? Presión 3 va a ser igual a qué? A la presión atmosférica que está encima de este nivel de referencia, ¿verdad? Quizás siempre, a ver, como les dije, la presión atmosférica es un invitado permanente, ¿sí? Que siempre va a estar más.
¿Qué va a hacer? Esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Densidad, gravedad, ¿sí? O la profundidad. ¿Qué tengo ya? Como es en el punto 3, voy a tener la sumatoria, ¿verdad? H más H1, ¿sí? ¿Sí? La profundidad H más la altura H1 hasta el nivel 3, ¿verdad? Esa va a ser mi presión en el punto 3 si quisiera calcular ahí. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Consulta. Muy bien. Bien. Ahora vayamos a ver un ejemplo de aplicación, ¿sí? Durante una consulta, dice, de otorrinolaringología, ¿sí? Se evalúa el riesgo de barotrauma, ¿sí? En un paciente pediátrico, ¿sí? Que practica natación, ¿sí? Estimando la fuerza neta que el agua ejerce sobre la membrana timpánica, ¿sí? La membrana timpánica tiene un diámetro, ¿sí? De 9 milímetros, ¿sí? De 9 milímetros. Durante una inmersión de profundidad de 3 metros, entonces va a estar en un tratamiento, se llama nivel de profundidad de 3 metros, ¿sí? Se asume que el paciente no logra equilibrar la presión a través de la trompa de Eustaquio, por lo que la presión en el oído medio se mantiene aproximadamente igual a la presión atmosférica, se menciona, ¿sí? ¿No? Y nos dan el valor de la presión atmosférica. Considere además, me dice que la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? La constante que conocemos. ¿Está bien? Nos pide que determinar la presión manométrica y la presión absoluta a dicha profundidad. Nos pide además expresar el valor del cambio de la variación de presión en milímetros de mercurio. ¿Está bien? Nos pide calcular la fuerza neta que actúa sobre el tímpano, sobre el oído. Y hay una fuerza, ¿no? Está sumergido. Hay una fuerza que soporta el oído, ¿sí? Por ese nivel de agua. ¿No? Bien, nos pide hallar la profundidad a la cual alcanza una fuerza de 3 newtons, ¿sí? Sí. Bien, entonces vayamos a ver, ¿sí? Un resumen de datos. ¿Qué tenemos? Un resumen de datos, nos dan la densidad del agua, tenemos el diámetro de la membrana timpánica, ¿sí? Es pequeñita, ¿no? 9 milímetros, ¿sí? Convirtiendo a metros tendríamos 9 por 10 a la menos 3 metros, ¿está bien? Lo convertimos porque vamos a hacer el sistema internacional. Las unidades tienen que estar uniformes, ¿verdad? La altura está en 3 metros o la profundidad, ¿sí? 3 metros sumergidos, 3 metros, muy bien. La atmosférica nos dan como dato, ¿sí? Es una constante la presión atmosférica, así como les mencioné, ¿sí? Es un valor constante, es como la gravedad, siempre va a ser la misma. Aunque no sea como dato, asumimos que es ese valor, ¿sí? Nos dan la gravedad 9,8. Muy bien. Solución. Para el inciso A, ¿sí? Determinar la presión manométrica y la presión absoluta. Como les dije, la presión manométrica es propio del sistema. En este caso, ¿cuál es esa presión manométrica? Es simplemente la altura, la profundidad a la cual está sumergida, ¿verdad? Entonces, esa variación de presión va a estar dada ¿por qué? Por la densidad, gravedad, por la altura a la cual está sumergido. Como el fluido es agua, como el fluido es agua, esa presión va a ser igual a qué. La densidad, como les dije, es constante, nos dan como dato además, es 1.000 kilogramos, ¿sí? 1.000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Multiplicado por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y por la profundidad a la cual está sumergida, que en este caso es 3 metros, ¿verdad? Entonces, esta presión que nos pide, ¿sí? Es igual a ¿qué? Es igual a 29.400 pascales. ¿Está bien? Esa es la presión manométrica que nos pide en el ejercicio. Además, nos pide la presión absoluta. Ah, pero nosotros sabemos que la presión absoluta es igual a ¿qué? A la sumatoria de la presión atmosférica más la presión manométrica. Pues la presión atmosférica, como les dije, es una constante, ¿sí? Que nos dan como dato, pero ahí está, ¿está bien? Nos dan como notación, 100.325, ¿sí?
presión atmosférica, 100.025, más la presión manométrica que he calculado, ¿verdad? Lo que hemos calculado, que está 29.400. Nuestra presión absoluta va a ser de 130.725 pascales. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sencillo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bien. Ahora continuamos con el inciso B, que nos pide expresar esta presión, ¿sí? Esta presión nos pide en milímetros de mercurio. Entonces hay que hacer factores de conversión, ¿ve? ¿Sí? Nosotros hemos sacado en pascales, en 29.400 pascales, pero nos pide en milímetros de mercurio. Entonces hagamos las conversiones. Nosotros sabemos que en 101.325 pascales hay una atmósfera, ¿sí? Una atmósfera. También sabemos que en una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio. Como nos piden milímetros de mercurio, paramos ahí. Pascales con pascales se eliminan, atmósferas con atmósferas se eliminan, y nos va a quedar nuestra conversión en milímetros de mercurio. ¿Sí? Multiplicamos todos los valores. Nuestra presión en milímetros de mercurio va a ser 220.52 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ese va a ser el valor. Bien, con eso habríamos respondido nuestro inciso B. Está bien, ¿no? Y se entiende, ¿no ves? Sí, solo hemos hecho factores de conversión, con equivalencia, ¿ves? Sí. Muy bien. Ahora vayamos a ver el cálculo de la fuerza neta que actúa sobre el tímpano, ¿sí? Entonces, para el tímpano nos dan como dato el diámetro, ¿verdad? Sí, el diámetro. Entonces, el tímpano, me imagino, sí, tiene un área, ¿verdad? Sí, tiene bueno, circular, ¿sí? Entonces, el área de un círculo aquí es igual. Aquí es igual a una de un círculo. Es igual a qué? Pi, ¿cierto? Pues radio al cuadrado. ¿Está bien? Eso es verdad. Pero a nosotros no nos dan el radio, nos dan el diámetro. Pero el diámetro aquí es igual. Este es el diámetro, ¿verdad? La distancia que está. Entonces el diámetro es dos veces el radio, ¿sí? Eso es verdad. ¿Sí? Entonces esa relación vamos a empezar aquí. ¿Sí? ¿Está bien? Simplemente eso, ¿sí? Como está nuestro, como nos dan el diámetro, simplemente este diámetro tenemos que dividirlo entre dos, ¿verdad? Porque nos dan el diámetro, ¿sí? Por eso sale pi por l al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado. ¿Está bien? De esa manera vamos a calcular el área, porque para calcular la fuerza neta necesitamos tener el área. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo se salió esa relación, el área? ¿Sí? Sí, sí. Estamos delante de la relación. ¿Está bien? En todo caso, toda esta expresión sería igual a qué? Al diámetro dividido entre 2, ¿ves? Al cuadrado. Nada más. ¿Sí? Eso estamos repasando. El dato nos dan, ¿no? 9 por 10 a la 3 es el diámetro. Lo estamos dividiendo entre 2 porque la forma es real, ¿verdad? Sí, nada más. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, seguimos con el cálculo. Nuestra área recibe a las 6.36 por 10 a la 5 metros cuadrados. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué he hecho ese cálculo de área? Porque sé que la fuerza es igual a la presión por área, ¿sí? La fuerza es a la presión por área. Entonces, como ya tengo calculada mi presión, ¿no es cierto? Acá, también ya he hecho el cálculo del área del tímpano. Eh, Esta fuerza va a ser igual a que reemplazo esta presión, ¿cierto? Que es de 29.400 pascales por el área que es 6.36 por 5 metros cuadrados. ¿Está bien? Finalmente, esa fuerza que me pide que actúa sobre el tímpano es de 1.87 newton. ¿Está bien?
Eso da 1,83 newton. Bien, ahora vayamos a ver el inciso D. ¿Sí? ¿Qué nos pide el inciso D? Hallar la profundidad a la cual la fuerza alcanza 3 newton, ¿no? Entonces, ¿a qué profundidad, sí, va a tener esta fuerza? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? ¿Sí? Nosotros sabemos que esta variación de presión es igual a la fuerza entre área, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, repasamos esa fuerza y ese área para hallar esta variación de presión, ¿sí? Para hallar esa variación de presión. Tengo 3 newtons como la condición, ¿no? Te voy a reemplazar esa condición de 3 newtons dividido entre el área ya la calculé, ¿verdad? Del tiempo. Y entonces, esa variación de presión me va a dar 47.157 pascales. ¿Para qué calcular eso? Porque sé que la variación de presión, sí, está dada por la densidad, la gravedad por altura. Entonces, de esta relación voy a despejar esa profundidad que me piden, ¿está bien? Esta relación que me piden. Entonces, de aquí, la gravedad, la altura, perdón, la densidad por gravedad va a pasar a dividir, ¿cierto? ¿Sí? Y simplemente va a quedar la variación de la presión dividida entre la densidad por gravedad, ¿no? Esa va a ser la profundidad, ¿sí? Con esa voy a reemplazar esta variación de presión que he calculado con la condición que me dan de 3 newtons, ¿sí? Que es de 47.157 pascales, ¿sí? Dividido entre la densidad por la gravedad, ¿sí? Entonces, esa altura que me pide, sí, es de 4,81 metros, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que para que esa fuerza alcance a 3 newtons va a tener que sumergirse a 4,81 metros, ¿sí? Tiene que estar más profundo, ¿no? Porque en el ejemplo inicial está a 3 metros, ¿verdad? Y vamos a tener que sumergirle a 4,81, casi 5 metros para que alcance a tener una fuerza de 3 newtons. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora vayamos a ver lo que es el principio de Pascal. Bien. Entonces, para ver el principio de Pascal, vamos a analizar esta imagen, ¿sí? La que está acá al lado izquierdo. ¿Sí? Es el ejemplo más clásico que hay. ¿Está bien? En este ejemplo tenemos un sistema unido, ¿sí? A través de pistones, ¿sí? Dentro de este sistema, ¿sí? Hay un fluido, ¿sí? Es agua, ¿está bien? Generalmente es agua, ¿sí? Está cerrado en esta área, ¿sí? Donde está más pequeñita el área, en este lado, ¿sí? Esta área es más pequeñita y en este otro lado el área es más grande, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste este experimento? ¿Sí? Si yo hago fuerza o presión en este pistón, porque estos se mueven, ¿verdad? ¿Sí? Si yo lo desplazo o hago fuerza, si se mueve 1 centímetro acá, ¿sí? Esa presión se conecta a través de las paredes, ¿sí? A las paredes de esta tubería, ¿sí? En todas las paredes. Y en este lado, como efecto, también esta fuerza va a hacer que esto suba hacia arriba, ¿sí? Suba hacia arriba. Y acá voy a empujar hacia abajo, ¿cierto? 1 centímetro. Y en este lado, también este lado se va a mover en 1 centímetro, ¿está bien? ¿Sí? Esta fuerza o esta presión es igual a este lado, si ustedes quieren, ¿no? ¿Sí? Te aplico una presión A, ¿no es cierto? Como digo, 1, en este lado también se va a mover 1, ¿sí? Si acá hay una presión 2, a este lado también se va a mover 2, pero hacia arriba, ¿cierto? ¿Sí? Hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, hay un efecto, ¿no es cierto? Que es directamente proporcional, ¿verdad? Entonces, por eso planteamos esta ecuación que está acá, ¿sí? Que mi presión de salida va a ser igual a mi presión de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Como en el gráfico, ¿está bien? ¿Sí? Como un gráfico. Ahora, aquí es, aquí es igual estas presiones, ¿sí? Las presiones son iguales, sí, a la fuerza entre área, ¿sí? A la fuerza entre área. Entonces, para cada
miembro de la ecuación será que la fuerza de salida entre área de salida, ¿sí? Es igual a la fuerza de entrada en- entre área de entrada. ¿Está bien? Se va a formar esta ecuación. Y para generalizar o escribirlo de forma más general esta ecuación, ¿sí? Vamos a representarlo como lo que está en el recuadro, ¿sí? ¿Sí? Fuerza 2 entre fuerza uno va a ser igual a área 2 dividido entre el área 2. ¿Está bien? Y a esta relación se la conoce como el principio de Pascal. ¿Está bien? ¿Sí? A esa relación, a ese experimento, sí, se le conoce como el principio de Pascal, donde las presiones están directamente ligadas a las fuerzas que se les aplican, ¿sí? Por el área, ¿sí? Por el área que estas están eh, aplicadas, ¿no? Por el área de influencia, ¿está bien? ¿Sí? A eso se refiere. Bien, a ver qué hora es. 10:44. Bien, alcanzamos a hacer este ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces vayamos a ver la aplicación del principio de Pascal con este ejemplo, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice el ejemplo 2? En un consultorio dental nos dice, el sillón del paciente se eleva mediante un sistema hidráulico, ¿sí? Que opera bajo el principio de Pascal, cuando el odontólogo aplica una fuerza F1 igual a 120 newtons, ¿sí? Al pedal de pistón pequeño. La presión generada en el fluido se transmite íntegramente hacia un pistón mayor, el cual, el cual sostiene el asiento del paciente, permitiendo su elevación suave y controlada. ¿Sí? El pistón pequeño tiene un radio dice, de 1 centímetro, mientras que el pistón mayor presenta un radio, ¿sí? De 7 centímetros. Considere la aceleración de la gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Qué nos pide? Nos pide calcular la presión transmitida por el fluido. Bien, la presión. Determinar la fuerza que ejerce el fluido sobre el pistón grande, ¿no? Sobre este lado, ¿cierto? Nos pide calcular la masa máxima del paciente y el sillón que puede elevarse con el sistema, ¿sí? Entonces vayamos a ver, ¿sí? Entonces, igual, ¿cierto? Aquí, en esta parte, en la imagen 3D, nos dice que el odontólogo, el médico, si pisa en este pistón pequeñito, si va a pisar, automáticamente se va a elevar el sillón, ¿sí? Se va a elevar, porque esta, esta cumple el principio de Pascal. Si lo suelta, esto va a bajar de nivel, ¿verdad? De acuerdo a la ansiedad que tenga el odontólogo. Entonces, como explicación del ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pide bueno, aquí tenemos un resumen de datos, ¿sí? Son una fuerza F1 justamente esta, ¿sí? La que aplica con el pie, ¿verdad? El odontólogo, ¿sí? 120 litros acá, está. Nos dan el radio del pistón pequeñito, este radio, ¿sí? Estos son círculos, ¿verdad? Tienen forma circular estos pistones, ¿verdad? Nos dan el radio, ¿sí? Este pequeñito tiene un radio de 0,01. Tiene 1 centímetro, pero vamos a uniformar unidades y con fines prácticos. En metros va a ser 0,01 metros, ¿sí? El radio vale 7 centímetros, pero vamos a llevarlo a metros. Entonces va a ser 0,07 metros, ¿sí? La verdad ya está en 9,8 metros. Por eso no nos preocupamos en convertir y para llevar al sistema internacional y trabajar con unidades, ¿sí? Para uniformar ya. ¿Está bien? Bien, vayamos al cálculo de la presión transmitida por el fluido. ¿Está bien? Entonces, la presión nosotros sabemos que es igual a la fuerza entre área, ¿verdad? Entonces, la presión transmitida, sí, en esta parte va a ser igual a la fuerza 1 sobre C, área 1, ¿verdad? El área pequeñita. ¿Bien? Entonces, el área pequeñita, ¿cómo se calcula? Ya vemos en cada, ¿verdad? Sí. Generalmente nos van a dar radios, ¿verdad? Para que nosotros eh, podamos calcular este área, ¿no? ¿Cómo es circular el área de esta superficie circular, pi por área al cuadrado, ¿verdad? Entonces, bajo esa relación vamos a calcular, ¿está bien?
Por tanto, sí, si reemplazamos 122 como datos nos dan, ¿sí? Vamos a tener que nuestra presión va a ser igual a 3,82 por 10 a la 5 pascal. ¿Está bien? Hacer esta relación. Bien, inciso B. Nos pide determinar la fuerza que ejerce el fluido sobre el pistón. Nos pide la fuerza, esta fuerza de P2 nos pide, ¿no? ¿Sí? Y el otro del pistón grande. ¿Está bien? ¿Cuál es esa fuerza que te ejerce? Entonces, sabemos que la presión en uno, sí, va a ser a la presión en 2, ¿verdad? ¿Sí? Toda la presión que haga acá va a ser efecto acá. Por tanto, esa presión 1 va a ser igual a presión 2. Pero sabemos que nosotros que la presión 1 es igual a la fuerza 1 entre su área 1. Y la presión 2 es igual a la fuerza 2 sobre su área 2. Entonces, ¿qué nos está pidiendo en este caso? La fuerza 2, ¿verdad? Entonces, vamos a despejar esta ecuación, la fuerza 2. ¿Sí? Este área va a pasar a multiplicar, por tanto vamos a tener fuerza 1 entre área 1 por área 2. ¿Está bien? ¿Tenemos todos los datos? Sí, ¿verdad? Las áreas, ¿cómo vamos a calcular? Con el radio, ¿verdad? Porque sabemos que la circunferencia es igual a que el área es igual a pi por r al cuadrado. Nos dan el radio, por tanto, el cálculo es directo, ¿verdad? Entonces, de esta fuercita de 1 la hemos calculado aquí arriba, ¿cierto? Es simplemente 1000, ¿sí? Y es por fórmula, tenemos el radio, el área 1, perdón, sí, 0,01 metros, ¿sí? Cuadrado, ¿sí? Por tanto, multiplicamos por el área 2, ¿sí? 2, 0,07, y por tanto, nuestra fuerza 2 que nos pide es de 5.880 metros, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Vamos a aplicar esta formulita, ¿verdad? Fuerza 1, 120. El área 1 que vale pi por su radio, pi por 0,01, pi por la unidad. Y el área 2 que vale pi por su radio, el radio grande debe ser 0,07, ¿cierto? Por el cuadrado, ¿está bien? Esta fuerza nos va a dar 5.880 minutos. Con eso habríamos respondido el inciso B, ¿sí? El inciso D nos pide la masa máxima del paciente, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por gravedad, ¿sí? La masa por gravedad. Esa fuerza F nosotros ya la hemos calculado, ¿verdad? Esta fuerza F2 vale 5.880 metros. Por tanto, la masa que soporta, y la vamos a despejar de acá, ¿está bien? ¿Sí? La gravedad va a pasar a dividir, por tanto, la masa va a ser igual a la fuerza entre gravedad, ¿sí? Esa fuerza 5.180 que hemos calculado, esta fuerza F2, ¿verdad? ¿Sí? La dividimos entre la gravedad y vamos a hallar que esa fuerza, que esa masa así, máxima que puede dar, ¿sí? El paciente de 600 kilogramos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Aquí alguna duda, consulta que tengan? Bien. La siguiente clase vamos a ver el principio de Arquímedes. ¿Vale? Bien, alguna duda, consulta que tengan, por favor. Ingeniero, muy buenos días. Sí, buen día. Tenía la siguiente duda. Eh, Dios. el anterior, la anterior semana, si no me equivoco, Ya. teníamos que recuperar una clase, pero no se dio. Entonces, se supone que ya deberíamos haber avanzado. Entonces, ¿nos podría ir adelantando este tema, por favor? Que vamos retrasado un día. Y a lo que me dijo
compañera, es que este tema ya lo estaban llevando, entonces supone que ellos van a ir avanzando uno más, entonces nosotros podríamos quedar retrasados, supongo, o estamos a la par. Esa es mi duda, ingeniero. Pero hemos ido avanzando, ¿sí? Yo algunas cositas, hay mucha teoría, sí, que está cargada en el momento, ¿sí? Entonces yo trato de explicarlos yo personalmente, ¿sí? Como les dije, a veces aquí, por ejemplo, ¿no? Hay teoría aquí, ¿sí? Lo más básico que es explicar con este gráfico es más pedagógico, digamos, ¿no? Entonces, lo que he hecho es yo nivelar en esa situación, ¿está bien? Sí, en esa situación. Entonces, trato siempre yo de no extenderme mucho con la teoría, ¿sí? De condensar la explicación teórica, ¿sí? Para que sea más didáctico y aprendan directamente de la exposición gráfica, ¿está bien? Entonces, con eso estamos nivelando nosotros el avance, ¿está bien? Entonces, tratar siempre de que estemos a la par, ¿está bien? ¿Sí? Está bien, muchas gracias, ingeniero. Y de eso no se preocupen porque también a mí me exigen que esté a la par, ¿está bien? Entonces, yo siempre voy a tratar de que estemos a la par, ¿sí? Porque esa es de mi exigencia de coordinación, ¿está bien? No puedo yo rechazar, ¿sí? Bien, Lo entiendo, muchas gracias, ingeniero. muy bien. Bien, si no hubiera alguna otra consulta, estaríamos nosotros encontrándonos la siguiente semana, ¿sí? Bien, nos encontramos el día martes, por favor, que tengan un muy buen fin de semana, ¿sí? Gracias, ingeniero.